por ejemplo, si hablamos de infidelidad en las mujeres, uy, Diosito, uy, Diosito. Por ejemplo, un man que se llama Coqui, Tañita Cardona. ¡Chucta! Oye, ¿por qué no hablamos de ellos ya, güey? A ver. Bueno, les voy metiendo la puntita, como quien dice. Vamos un poquito, ¿no? Nosotros tenemos una entrevista esta semana, bueno, sí la conocen. Es de Quito, vive en Ambato, canta desde los 7 años. Pero cántate unita de ella para que sepamos de cuál es más o menos. No sea así, vea. La que te gusta, canta. No sea así, vea. La que anda en el Pero- pelo todo el día, de noche. Es que eso me recuerda a ella, vea. Todo te recuerdo de ella. Sí, Todo, literal todo, literal todo de ella, tanta Lía Lunas aquí en espalda. Deja ver. Tu canción, ve. Ay, Vamos en vivo. Vamos otra Ya vez. lo Vamos ahora que te perdimos. cantes de nuevo. Aquí quieres complacer al público. El DJ Sí, está, sí. el DJ Misterio. DJ Si no Misterio. cantas, no pongo música, dice. es misterio. Vamos, 3, 2. Pero esa no me, pon la que me gusta. La que le gusta, Que no- dice. Si me vas a poner, ponme la que me Que gusta. no le has pagado, dice que no le has pagado. Está medio. No, sí, sí, te di, pues ahí es que es. Sí, ahí di va, ahí ahí va, una a ver. hamburguesa. Que te pegues. Ay. A ver. Ay. Hay una. Dime. Es que, como ya sabrán, por acá está. Baile, bailale. Ah, esa es la de JP Distuy, en serio. Pero yo no sé. La Dalai, mijo, la Dalai. Yo no canta, mijo, la Dalai. Canta la Dalai. Canta la Dalai. ¡Ey, producción! Acá quiso cantar. Canta la Dalai. ¿Cómo? Ya. Bueno, Tañita, Ya, yo de ya. la- Como que fueran los bailarines de la Tañita, ¿verdad? Así medios gays. Ya, dale. Yo. Oye, mi amor. En mí. Eso, dale, Ya, cántale, no me sé cántale. la letra. Eso. Ya, sigamos bailando, no creo. Ay, eso sí te sabes, vos, yo no me sé. Dale. Oye, mi amor. ¿Cómo? ¿Con voz fina? Tú me has conquistado. Esa la está fallando mucho. Así lo cantó. Ya, vamos nomás con lo que ustedes saben hacer, sí. solo chistes nomás. Sí, vamos nomás Sí, con sí, lo que Nos están, sabemos. nos están haciendo quedar mal acá el personal. Cantar no sabemos, pero solo chumaditos. Ay, ahí se me... Bueno, señores y señores, con ustedes el siguiente programa. @ que te pongo. La reina te canta. Tañita Cardona. ¿Qué va, muchachos? Bienvenidos a su segmento @ que te pongo. El día de hoy, muchachos, vamos donde una cantante, sí, señora y señorita, artista full desde niña. Ella es nuestra amiga Tañita Cardona. Así que pilas que ahorita vamos a conocer un poquito más de su vida. Si le gusta vacilar o cosas serias, toditas esas cosas. Y lo de Coqui también fue real. No vamos a perder nada, vamos a preguntar full. Ya estamos llegando. Y si no me quieres, vete ya de una vez. Tañita Cardona, ¿por qué Tañita Cardona y por qué no pudo haberse puesto otro como dicen, otros tienen su artístico? Tania Estefanía Cardona Fiallo son mis nombres de pila. Tañita porque comencé mi carrera muy niña. Yo comencé cantando a los 7 años de edad. ¿Siete? A los 7 años de edad. Entonces todo el mundo me decía, ay, Tañita, Por lo Tañita. que recién niñita. Y chiquita, Ay, siempre he sido chiquita y también Tañita. Para ese entonces, cuando yo empecé mi carrera musical, había ya una artista que se llamaba Tania, que era Tania Paredes Aymara. Entonces mis vecinos me decían que no podía haber dos Tanias en Claro. este mundo. En el mundo musical. No podía. Comencé como Estefanía, porque ya Estefanía, y yo cantaba rancheras, no cantaba chicha, yo cantaba rancheras y como Estefanía. Entonces, fallece Tania Paredes Aymara, hija de Azucena Aymara. Quisiera estar presente de mi tiempo para ver si entre la gente están los que yo más quiero. Yo soy de
Quito, entonces en la Es ciudad de Quito. soy No, de- no es de Ambato. No, soy de Ambato, soy Oh, nacida en la mira. ciudad de Quito y viví hasta mis 14 años en Quito. Y es que uno pregunta las cuestas, esas son las suaves, ¿no? Ya después preguntamos cuál es el papá y así. El papá de mis hijas, el papá mío. O mi papacito, porque tengo algunos. Ah, tiene dos bendiciones. Ya, lo que la gente quiere saber es ¿de quién es la primera? Todo mundo piensa, o Sí. por lo menos ustedes, yo recuerdo tanto esa experiencia que me preguntaron eso estando haciendo unos TikToks de unos las TikTok, flores. ajá. Y me dicen que si Dalai era hija de Coqui Jarrín. Y Ya. yo les dije, no, no puede ser. Yo viví engañado todo este tiempo y creo que ustedes también por hoy día ya van a saber como yo y van a querer. ¿Quién? Mi hija no es reconocida por el papá, es reconocida, las dos son reconocidas solo por mí, pero mi primera hija, el papá se llama Emerson Nájera y es sobrino de Rubén Darío de Starbank. Información completa y si esto estás viendo, ¿cómo se llamaba? Emerson. Emerson, si estás viendo esto, te conoce el guau. No, paga la pensión, por favor, paga Así. la pensión. A ver, mi bonito, tenga la amabilidad de acompañarme. Ah, no, qué huevada, oye, déjate de huevada, tienes que pagar, mijo, qué huevada, oye. Entonces, la Qué pensión, feo, no. sí. Tranquila, yo les reconozco a la guagua. ¿Cuál es su canción más sonada, la que no debe faltar en una fiesta, la que diga que esta no tiene que faltar porque esta quiere todo el público? Amor prestado. Un amor prestado no quiero tener. Yo quiero que seas solo mío nomás. Más sonada. Esa es mi canción. Esa es la más que pegada. no falta. No puedo dejar de cantar en ninguno de mis shows. Ay, ya. No, pero ahorita la más sonada que estoy escuchando de usted, de ahorita, que está bien pegadísima. Y es porque yo digo, porque cada vez que voy de viaje yo mismo pongo y me pongo a estar cantando y pongo a estar grabando historias. La que canta con Sisa. Razón, basta de sentimientos. ¿Cómo Sé se que llama? así va a estar. Ya, esa paso y canta y canta y canta. Consentimiento. ¿A quién le dedica esa canción a usted? ¿Cómo es la letra? A ver, ¿cómo es? Sé que aspiré bastante al que me amabas. ¿Cómo me Ya sé aquella. Nosotros queremos, bueno, la gente también quiere saber. ¿Cuál fue su experiencia al grabar su primera canción? ¿Qué canción fue y cómo realizó el videoclip? Porque me supongo que sacó el videoclip también. Sí, ¿no es cierto? correcto. Mi primer CD en sí y la primera canción se titula La Niña Exigente. La Niña Exigente se tituló mi primera canción. El video es Sencillo. de lo más horrible que puedo ver en esta vida. No, a mí no me gusta para nada. Está en YouTube. Entonces a mi mamacita linda se le ocurre la idea de sacarme a mí bailando con Shrek y con todos los personajes de la película y yo cantando. Eso es horroroso, de verdad. Es horrible. Dice toda la gente que soy la niña más exigente. Yo porque ando buscando un novio con un sueldo de presidente. Yo no lo busco por 1 millón, pero sí que tenga chequera. 4 piscinas, 20 casas y una buena calechera. Fue una experiencia muy bonita. Mi primer CD yo grabé llorando porque yo no era profesional y yo tuve la oportunidad y la dicha de pertenecer a Producciones Zapata, que para ese entonces productora de Segundo Rosero, Azucena Sí. Mara, de todos los artistas. ¿Quiénes fueron los que más le apoyaron al inicio de su carrera musical? Mis padres. Siempre han sido mis papás, sí. A mí siempre me ha gustado la música. Y pues bueno, mi papá y mi mamá, y quiero hacer como que recalcar que yo no soy criada con un padre biológico, a mí me crió mi padrastro, pero desde muy pequeñita, entonces es como si fuera mi papá. Entonces mi padrastro y mi mamá son las personas que toda una vida me han brindado su apoyo. Yo actualmente vivo con mi mamá, con mi padrastro, con mis hermanos y con mis hijas. Ah, sí tiene hermanos. Sí. Esa no me la sabía. ¿Cuántos hermanos tiene? 3 feos hermanos. Todos hombres. Todos. O sea, usted es la única dama. Es- Yo tengo una pregunta. ¿Cómo dijo que se llamaba su segunda hija?
Sherezade. Es unido, ¿no? Sherezade. Ya, pero, ya, ¿por qué? Lo que pasa es que a mi abuelita le gustaba mucho ese nombre. Es decir, ella era casada con un árabe. Siempre le ha gustado como, sí, mi abuelita, porque de ahí saqué lo golosa. Es de herencia. Me acabo de dar cuenta de otra cosa. Sus tatuajes. ¿Qué quieres saber? Sí, es el primer tatuaje. Tengo una zona prohibida. ¿Por qué crees que pregunto? Me hice mi primer tatuaje a los 16 años y me lo hice a escondidas de mis papás. Pero ¿Y dónde? dos no se pueden ver, uno sí está aquí. Acá es la J y es la fecha que fuimos pareja por primera vez. Es una mujer embarazada. Me hice estando embarazada de mi segunda hija y este es su nombre. ¿No? Sherezade. Y una cerecita porque ya les conté que le decimos cerecita. ¿Se ve que le gustan los tatuajes? Mucho, tengo 19 tatuajes en 19. total. Estoy grabando un disco de música infantil. Estoy grabando, creo que tengo un público infantil, niños que a mí me siguen muchísimo, entonces quiero dedicarles algo especial. Por favor, todos los niños no vean mis TikToks. Vean lo por que va a favor, sacar en YouTube. Eso, vean lo de la música infantil. Estoy haciendo todo un proyecto especial para ellos que va a salir en junio. Ya está casi todo listo. Ah, ya está, ya. Ya está. Y pues bueno, pronto igual estamos probablemente tenemos una canción con Coqui, estamos ya manejando eso también. Interesante, chupa. Chutazo. Meterán mi remix. Se vienen proyectos como de... La del Coqui me interesa full. Voy a estar esperando con ansias de esa canción. Bueno, ha sido un gusto, un placer atendido en este segmento que se llama Arroba ¿Qué te pongo? Gracias a todos ustedes, me despido con esto que dice: sé que aspiré bastante al creer que me amabas. ¿Cómo me ibas a amar si tú nunca has amado? Y como pudieron ver ahí, pudimos conocer más cosas sobre la señorita Tañita Cardona. Pues todavía señorita. Observa, claro, señorita dijo que Todavía. es observar. Tú ha tenido full relaciones Full, difíciles, full, full. full, Pero full. al que más que le quería es al Coqui, dijo. Así nos dijo, así nos Así. declaró. Bueno, señores, vamos ahorita a saludar, vamos a saludar.